difícil, son experiencias que no puedo resistir. En esta vuelta la aventura es un poquito diferente. Vamos en búsqueda específico de algo. Una roca semipreciosa, una pectolita específicamente color azul. Una mezcla entre azul claro, azul oscuro y blanco. El Larimar. Muchas personas saben lo que es, pero muy pocas personas saben de dónde viene. El Larimar se encuentra aquí, en Barahona, a 10 kilómetros del pueblo, saliendo hacia Pedernales, en la comunidad de los Checheses. En minas totalmente rudimentarias. Hace unos pocos días hubo 2 muertos en una mina por asfixia, por la calidad y las condiciones con que se extrae el material. Lamentablemente aquí en República Dominicana, como ustedes saben, todo se politiza. Pero nosotros vamos a hacer recorrido, vamos a llegar allá, vamos a buscar el mineral personalmente y ustedes nos van a acompañar. Vamos a pulir la piedra y vamos a ver qué sacamos de ahí. Los segundos escapando entre bosques y los llanos, entre arena y el azul del mar. Como un solo triangulado, me dirijo a algún lado que se convierta en parte de mí. Toco el suelo con los dedos, en el viaje no hay miedo a donde paso, Ok, ya llegamos aquí. Este es el puesto donde están todas las minas. Toda esta casa de aquí son de gente que trabajan aquí. Vamos a encontrar a nuestro amigo Aurelino, que es quien nos va a llevar por el recorrido en busca del Larimar. Aurelino, dime. Pana, Gary, ¿cómo estás? Tranquilito. Bienvenido a la mina. Óyeme, yo pensaba que esto era un poquito más pequeño. No, es grande, como tú puedes ver la extensión de tierra, mira la condición de la mina. Ahora está un poco nublado y está el clima mucho más húmedo de lo que en real verdaderamente es por la gran cantidad de lluvia que está cayendo. Pero nada. Se toma la neblina. ¿La puedes ver? Estamos altos. Muy alto. Aproximadamente 40 minutos de la carretera que va a Barahona a Pedernales. 726 metros de altura. Estamos a 726 metros de altura aquí, me dicen los muchachos. Así que ya ustedes saben. Como pueden ver, las casitas son de algunas personas que viven fijamente en este lugar. Algunas la utilizan para fines de negocio, vender ropa, comida, entre otras cosas. En la mina solo trabajan los hombres y las mujeres suben a ofrecer el servicio de alimentos y para vender algún tipo de mercancía. ¿Y cuánta gente viven aquí más o menos aproximadamente? Quedamos durmiendo alrededor de 100 personas, pero trabajamos entre 700 y 800 personas. Entre 700 y 800 personas. Trabajando. Entonces dije que todo el que trabaja aquí es guapo. Sí, dicen así, pero ahí en todas las cosas tienen uno que ser guapo, hasta para manejar tienen uno que ser guapo. Para No. pescar en el mar. No, porque dice que ustedes son los topos, que ustedes andan en lo oscuro, abajo de la tierra. Sí, nosotros nos metemos por debajo de la tierra, donde ustedes van a poder observar No. ahora. Aquí estamos como un programa de televisión que dice Sepultado Vivo. No, aquí vamos para adentro, es para adentro. vamos para hoy. Es a buscar el animal de verdad. Esto no es de que es un bulto, no, vamos para adentro. Ustedes son guapos, ¿verdad? El nombre mío es Femo. Nosotros vendemos Larimar y lo sacamos del estómago de la loma. ¿Cuántos túneles hay ahora mismo? 27 túneles. El túnel que vamos ahora tiene una entrada y tiene 5 túneles diferentes. Ok. 5 2. Eso tiene un túnel. Una entrada allá. Ok, mira una entrada.
¿Y cuántos años tiene que toparlo aquí? No, esto tiene como un año aproximadamente. Aproximadamente un año. Por eso se va preparando por hoyo. Aquí estamos llegando donde hay gente ya que están trabajando. Ustedes lo pueden hacer. Agachen bien la cabeza. Cuidado con la cabeza, oíste. Saludos, eso es para abajo que le están dando. Venga a observar aquí mismo. Quita esa macutinita ahí, para que está cerca. Está cerca, sí. ¿Cuántos metros hay aproximadamente? Alrededor de pies más o menos, 50. No, 55. 60 pies por ahí. 60 pies. Agárralo por ahí. Agárralo por ahí. Agárrelo, mi hombre, que no se vaya ese hombre. 60 pies. Yo digo que hay más ahí. No, como 60 hay. Yo me atrevo a decir 4, 6. Yo me atrevo a decir que hay 24. No, más. Ay. Pregúntale a él. Hay como 38 metros por ahí. Metros. Bueno, más o menos. Ustedes miren en pie. Y nosotros lo medimos por pie. Entonces, ustedes trabajan. Ah, pero es con neumáticos, son con martillos neumáticos. Eléctrico. Ah, ustedes están modernos. Sí, martillo eléctrico. Antes era pico, cuña y mandalla. Entonces, ¿cómo ustedes bajan? Ah, con la soga. Con la soga, nos agarramos de la por soga, aquí. nos amarramos con la soga y nos agarramos de aquí. Pero nos agarramos con él, nos amarramos primero con la soga. Vamos a seguir nuestro recorrido. Ten cuidado con la cabeza. Señores, gracias. Sí, está bien. Nosotros vamos a seguir caminando aquí. Entonces, Sí. Así mira, para no mojarlo. De lado. me imagino que estos tubos, Este para bajar. aquí son para sacar el líquido, el agua. Ah, para el aire. Usamos bomba eléctrica. Ok. Mira, estos son los tubos que llevan el aire caliente hacia afuera, el aire frío hacia adentro, ¿no verdad? Ajá, exactamente. Sin ese tubo no es posible trabajar aquí, se asfixia la. Trabajar aquí tiene que ser bastante difícil. Muy difícil, porque uno tiene que estar aquí con poco oxígeno, en este caliente, haciendo un ejercicio físico extremo, cargando piedra y picando piedra. Ven, Entonces mira, aquí esto es como un terreno como medio arcilloso, Sí, aquí viene un como arena arcillosa, como arcilla arenosa, básicamente. Y es muy accidentado, porque se ven las piedras que están, como quien dice, rotas. Entonces usamos esta protección de madera y aquí la tajamos para que no puedan Sí, porque si no tienen la madera, entonces la piedra, pueden provocar mucho ese- daño. exactamente, se derrumban y le caen arriba. Sí. Y se quedan atrapados los muchachos. aquí. ¿quieren seguir? Mira qué bueno está esto. Ven a ver. Ven a ver. Echa para acá. El tubito tiene un orificio para el oxígeno, porque aquí están trabajando y no hay aire. Entonces con este tubito, Que los cielos se mandan ese. mira. Madre, pero sí, nítido. Eso es según cada hoyo se le va haciendo su orificio. Claro, Exacto, su caminito. Repartiéndole el aire. Aquí, básicamente son gente de la misma comunidad que están aquí trabajando. En realidad, me imagino que ustedes no tienen a nadie que le calcule la pérdida de oxígeno, que le calcule el terreno. O sea, Los maestros somos nosotros. los maestros son ustedes por el tiempo que tienen aquí trabajando. O sea, ¿cuántos años tienen ustedes trabajando aquí? ¿Cuántos años tiene usted aquí? Aquí tengo yo 2 años trabajando. Tiene 2 años. ¿Y cuántos tiene usted, Abelino? ¿Cuántos años tiene usted aquí? Tengo 25. Él tiene 25 años aquí. O sea, aquí no existe geólogo ni nada de eso. Esto aquí es la experiencia y la costumbre de trabajar. Es bastante incómodo trabajar aquí. Esto hay que acostumbrarse, hay que estar acostumbrado a trabajar en minas. Hay que ponerse a trabajar aquí. Fíjate cómo es un winche para poder bajar. Ok. Para traerlo Eléctrico, ve a ver. Ahí traemos la tierra, esta tierra la subimos de Trabajar ahí. eléctrico. El animal también, la persona, alguna No persona. le funcionó un ching el winche. Alguna persona sube y Déjame. no, aquí lo voy a poner a funcionar. No, también vamos para allá. Usted dice que hay como 130 pies. 130 pies horizontales y verticales hay como ya 80. Y después horizontal, Jaime, 100 otra vez. se pierde la vista. O sea, yo no sé si con la cámara tú lo coges, porque yo no puedo, con los ojos yo no veo. Yo mismo no estoy viendo el fondo. Está mirando a uno de los más bajitos, Ese es uno de los más bajitos. ¿Y el más profundo cuántos pies tiene? como
como 180. 180 pies para abajo. Horizontal, después vertical como 100 también y después 180. Ah, ustedes son topo humanos, son ustedes. Vertical, oye cómo es. Vamos a seguir el recorrido, venga. Creo que van a ver algunas personas subiendo nuevamente. ¿No hay nadie aquí abajo? Porque le desconectaron el aire. Ah, pero le desconectaron esto. Digo. No, ya, no es que cae, hermano. Este es el aire que se le conecta a los muchachos abajo. Nos lo desconectaron a nosotros, pero ellos están trabajando todavía. O sea que no lo podemos hacer sin oxígeno. Vamos arriba. Saludos. Esta es la tierra que se está acá para... Esta es la tierra que ustedes van extrayendo de abajo. Esto es lo que ustedes sacaron de allá abajo. ¿Y cuántos pies tiene ese? Ese tiene 105 y el otro tiene 75. 75. Sí, el otro canal tiene 75, ese tiene 105. 105 para abajo. ¿Cuántos años tiene usted trabajando aquí? Desde el 1976. ¿Y usted? De 74 para acá. Ya, si no ocurre, ustedes no trabajan ya. Y ustedes están impuestos a esto. Si no, si usted es el más viejo de Tamina. Si no es oscuro, usted no trabaja ya. Ven acá, y no le da miedo trabajar aquí a ustedes. Ya, en postura esto aquí ya. Seguro con esto, con la caja y esa No, pues sale gente, ¿no verdad? Sale gente que que trabaja en la mina. Hay que ser hombre, sí. hay que ser guapo, sí. Sí, esto. Mira, van a sacar material, ven a ver. Estamos ahora mismo a cuántos metros de la salida. Como a 200 yardas. Dame un permisito a usted de allá ahora. Voy para acá. ¿Quién? Venga para que mire para No hay nada todavía. Pero si ya para quién. si aparece más. En esta, ¿Cuántos pies tiene ese? Doctor, he corrido con la trabaja. en esta Esos piedra, son los residuos que se va sacando hasta llegar al larimar. Hasta cuando usted vea los puntos azules, entonces allá hay larimar. algunas veces se Mira. Mira, allá hay un pedacito. Mira aquí, mira. Mira aquí. O sea, este fue traído con un eléctrico, con un martillo eléctrico. y ya está cerca del larimar. Sí, desde que aparecen puntos azules, No, hay lágrimas, ahí se ya está hay larimar, ya hay piedra. Ya es el animal. Mira. Sí, pero está llegando ya. Claro. Estamos ahora mismo aproximadamente a 200 metros de la salida y contando. ¡Allá abajo! ¿Quién es que está? ¡Que es un puñamazo de allá abajo! Un puñito en la mano, ¡En la mano! Ya vaya, agárrese la Por soga. ese tubo se comunican. El teléfono aquí. Es el teléfono. El teléfono. Como antes, por el Como el nombre de abajo. Vaya, el teléfono, el oxígeno. Oye, el eco. Daniel, Miguel, José Miguel que está al lado. Miguel. Miguel. Noel, ¿qué está ahí? Que me tenga puñito de piedra en la mano por la grabación. Tiene que apuntar lo que él habla. Es Potolo. Este túnel tiene 150 pies por allá. 150 pies para abajo y horizontal hacia allá Horizontal, vertical tiene como 80. tiene 80, ya ustedes saben. 180 y 80. Y ahora viene la persona que quiere que sube el saque de animal. Señores, está hondo. Eso me tiene rato subiendo. Mira la amarradito, la sillita. Está cómoda la silla. No, porque no le puso como empezar a subir. No. De Gonzalo. ¿Cuánto tiempo tiene ahí abajo? Es que a las 8 de la mañana. 4 horas. Ah, pues ustedes no se cansan. Ustedes no comen, ¿eh? Sí, ahora subieron a comer. Subieron a comer ahora. Y me dicen que los mineros que se quedaron atrapados en Chile, que eran guapos. Guapo son estos. Dije que eran guapos. ¿Y ustedes no son los más guapos? Bueno, al parecer todo uno, ¿cómo te digo? Cada pez en su agua, en su agua, como se han dicho. Ese sí. Ellos allá uno aquí, pero entiendo que Esta agua está más fuerte que aquella.
Sí, porque imagínate, por allá se trabaja con mucha tecnología. Aquí nosotros no trabajamos con tecnología, nosotros aquí trabajamos brutamente, podemos decir. Como te digo, aquí uno por lo menos, en Chile, ¿cuántos días duraron esa gente sepultada? Duraron muchos días. Sí, duraron muchos aquí, días. Oye, decir que está un túnel de eso, ya no hay que poner la cuba afuera. Hay que olvidarse de eso, de que Chile, y que van a meter una perforadora para que suene un cubo. No existe, no existe. Porque mira el aire, desde que eso se aploma un palo ahí, ese tubo se va a partir. Así Desde que ese mismo. tubo se parte, ya por ahí no entra aire. Y sacarse material. Ya tú sabes, uno trabaja aquí, ¿cómo te digo? Agarrado de la voluntad de Dios. Dios nos protege. ¿No dije que se murieron una persona de aquí? Ah, sí. No, aquí no, eso fue allá Sí, abajo. también opino, ¿no? Cuando uno pasa allá en el otro área, cuando ustedes pasan donde está el derrumbado allá, Ajá. en la parte de abajo, en esa área fue que murieron ahí. Aquí hay tres, una cooperativa y dos asociaciones. La cooperativa. Y esta es la cooperativa. Ah, ustedes son la cooperativa. O sea, ustedes trabajan. Otorgado una concesión que nos dio un presidente por 75 años. ¿Y cuántos accidentes han pasado aquí? Han pasado algunos accidentes, como normal, como pasa donde quiera, pero ha sido accidente no porque la mina se ha derrumbado, ni nada de eso, sino porque a veces tú sabes que donde quiera hay Descuido. personas que tienen la cabecita media caliente y se meten a los hoyos sin las condiciones aire, sin necesarias, sin darle el tiempo al aire. Claro, porque. Se te escapan, se te van y se meten. No. Por lo menos hoy nosotros nos paramos el trabajo, ¿no verdad? Cerramos ese hoyo. Cerramos, aquí se quedan serenos teniendo el túnel acá. Y nos vamos hacia Barahona, hacia Bauruco, donde cada quien. Cuando venimos por lo menos el lunes, tenemos que darle medio día de aire a ese hoyo. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, entramos a la 1. Comemos y entramos. Ok. Entonces tenemos que darle aire. Entonces yo no puedo venir a las 8 de la mañana, llegar y prender el aire y meterme. Entonces, oye, porque ¿qué es lo que estoy provocando? Morirme gente. Un accidente. Es un accidente que estoy provocando, a que me muera. O a que se mueran más, porque Espérate. cuando oyen decir que yo estoy ahí abajo, mi familia, mis amigos, mis hermanos, que son estos mis hermanos, todos aquí, no hay una familia mía por lo menos de sangre, pero son mis hermanos, pues son los que me cuidan aquí. Claro, y no. Cuando yo digo, bájame ese switch, me lo baja este muchacho. Son sus Que hay que protectores. hay que trabajar. Óyeme. Aquí pasa cualquier cosa, un corre-corre. Y uno no llega. No llega la salida. nos fuimos toditos. O sea, aquí hay un derrumbe, un temblor, y ustedes no llegan ninguno afuera. No llegamos, tú estás aquí. Cuando el temblor ya tiene. No, exactamente. No llegamos. Oye, toda la familia que está ahí abajo, en los pueblos, cada cual tiene que venir a llorar su paciente aquí. Enterrado ya gente. Y ponerlo en su cruz allá afuera. Porque no vas a contar con él más nunca, no lo va a ver jamás. Bueno, si tiene una foto en la casa o algo. Es fuerte, ¿eh? Hago un arresto y hago un... Está en forma ese hombre que subió. Mi gente, vamos para afuera ya, que aquí hay que trabajar y nosotros estamos estorbando, obviamente. Este es medio agachadito. Vamos con nuestra piedra. Ahora vamos a ver, de verdad, todo lo que se pase con el animal. Wow, qué diferente es el clima que afuera. La diferencia de la temperatura Tenía que andar con tu cámara para y el oxígeno. O sea, es increíble, de verdad. Aquí estoy respirando, no, ya soy gente de nuevo. Yo no estaba haciendo nada, estoy medio sofocado, pero una gente picando ahí abajo y cargando cubeta. Cualquiera le da un mareo, un soponzo ahí y gotea. No se cansa, no se cansa. Lo grande es Uno que está igualito con el oxígeno, así junta afuera. Hey, yeah, yeah. Andariego, andariego. Únete a la aventura donde se vive sin miedo. Andariego, andariego. Dale, prende el coche, que nos vamos en un viaje nuevo. Andariego, 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 nos fuimos
¿Verdad que los niños se entretienen con cualquier cosa? Yo me subí en el pote, pero yo no sabía que iba a bajar tan rápido. Eso baja como un chele. Fácilmente no se rompe una pata ya. Vaya tu pandilla, la jeva, los panas, que vamos a hacer la vuelta en el fin de semana. Anda riesgo.